Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir aquí hoy. La verdad que estamos luego de un día extenso, muy contentos de tener a Michael acá con Steve. Creo que el hecho de que hayamos empezado un trabajo con el equipo de Fulham es muy importante para nosotros en el país, para el Plan Ceibal, para distintas visiones de lo que se puede hacer y cómo debiéramos hacer algunas cosas. Me imagino, no voy a hacer una biografía de Michael porque creo que todos la recibieron. Básicamente yo definiría que Michael es un teórico e implementador al mismo tiempo. Tiene la ventaja de decir lo que piensa y hacer lo que dice, parafraseando una frase de alguien de un 13 de diciembre. Y creo que para nosotros escucharlo a él y ver cómo su visión de mejorar la educación a través de la pedagogía, la tecnología y ver las experiencias que han habido en distintos lados del mundo de su equipo es algo muy útil y fundamental. Así que les agradezco nuevamente, gracias Michael por venir y le cedo a Wilson unas palabras de saludo. Muchas gracias. Bien, en primer lugar le damos la bienvenida al señor Michael Fulham y con él le damos la bienvenida también a aires nuevos al sistema de educación público nacional. El entendido de que en sus trabajos él hace referencia a elementos que entendemos son sustanciales, que podemos enumerar algunos de ellos. Podríamos pensar de que el conjunto de maestros, profesores, profesionales de la educación pasen rápidamente a constituirse como constructores de política, como participantes activos de las transformaciones, como participantes que se involucran en el proceso y en la evolución de los estudiantes, que no son funcionarios parte de un sistema, sino que son actores transformadores desde la profesión de las realidades de las personas, de las realidades de las familias, de las realidades de los territorios. En segundo lugar, enumerar el hecho que el incremento del capital social que hace referencia Fulham está basado en un trabajo participativo, está basado en una estrategia colectiva, rompiendo el individualismo y el aislamiento que durante tantos años ha acompañado la función docente. Elementos que claramente no permiten que a lo largo de la trayectoria el conjunto, el colectivo de los docentes tenga capacidades y espacios y cultura de generar aprendizajes en conjunto con sus colegas, en conjunto ¿sí? con los actores, diversos actores que participan en cada centro y puede llegar a terminar su carrera de 30 a 35 años acumulando conocimientos de forma aislada o a lo sumo de su disciplina con sus colegas pares. Y en tercer lugar, la presencia de la comunidad y la presencia de un espacio en el cual el centro es el desarrollo de las personas, que la uniformidad ¿sí? claramente la distingue ¿sí? de elementos que muchas veces el sistema en búsqueda de igualdad de oportunidades en los últimos años o en las últimas décadas ha confundido. El hecho de definir la igualdad a diferencia de la uniformidad. Pensamiento claramente figariano que hoy nuevamente nos trae ¿sí? la presentación de Fulham. Bueno, darle la bienvenida y también reconocer el trabajo realizado y, bueno, y pensar que todo su presencia, la investigación y la producción generada contribuya al desarrollo de una educación pública más integral, más integradora, más solidaria y que nos permita mayor justicia social con conocimiento y con responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir esta noche. Quisiera establecer un poco las bases
en cuanto a la importancia, más o menos ponerlos en los antecedentes de la importancia de lo que estamos haciendo. Por un lado, lo que nosotros estamos haciendo una reforma de todo un sistema que, como la diapositiva muestra, se trata de tomar todo el sistema o grandes pedazos del sistema y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, elevar la vara y reducir o hacer disminuir las diferencias, de manera que, por un lado, aprendan más rápido los desventajados y que aprendan más todos. Pero el hecho es que tenemos que hablar de cómo se hace ese cambio. Nosotros somos parte de un grupo, somos unas 12 personas. Hay 4 más o menos de nosotros que somos lo que llamamos, estamos a nivel de las políticas. Yo, Michael Barber, que trabaja en Inglaterra, Steve Anderson, que es parte de la evaluación aquí, Ben Levin, que es subsecretario en Ontario, Peter, o sea, somos varios que hemos estado trabajando en reformas desde dentro de los gobiernos, incluyéndome a mí. O sea que eso es importante porque tenemos 3 personas que se concentran en la parte de instrucción, la parte pedagógica. Entonces tenemos la gente de las políticas, la gente pedagógica y un par de investigadores, incluyendo a Nancy Watson, que estuvo aquí recabando datos en octubre. Y yo creo entonces que esa es una cosa importante. La segunda cosa importante es que hemos estado asociados con varios éxitos de reformas educativas, pero no porque fuéramos nosotros los artífices del éxito, sino que los líderes internos de las regiones o de los países eran quienes hicieron esos cambios. Tal vez hayan oído nuestros asesoramientos, pero ellos fueron quienes lo dirigieron. Entonces, cuando nosotros vemos lo que ustedes están tratando de reformar y el plan Ceibal y todo eso, nosotros no venimos aquí porque pensemos que tenemos respuestas, ni tampoco todas las direcciones, las directivas de lo que hacer, pero sí podemos dar unas ideas. Esto entonces es como si fuera un examen de un amigo crítico. Desde 2006, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, cómo se puede dar forma a la próxima etapa. Le vamos a dar un informe de borrador a Miguel y después en enero le haremos una revisión y yo creo que estará entonces disponible para todos. Vamos a hacer una mezcla, fundamentalmente las ideas que quiero compartir con ustedes, que también para dónde va a tomar el informe que vamos a hacer, sin entrar demasiado en detalle porque todavía estamos recabando mucha información. Voy a volver entonces a mis diapositivas porque les quiero mostrar una combinación aquí. Una reforma de todo un sistema. Se trata de mejorar todo el sistema y el énfasis es en la acción y ver las acciones que llevan resultados. No nos gustan planes o cosas abstractas o promesas. Lo que nos gusta es la acción que realmente esté dirigida a lograr mucho. Quiero entonces mencionar 4 diferentes ejemplos, 4 países donde ha habido una reforma de todo un sistema, aunque ha habido muchos más, pero por lo menos esto nos va a permitir ver patrones. Y no hay que ver, no tienen por qué leer todo esto, pero sí en un lugar donde logramos concentrarnos en los últimos 9 años fue en Ontario. Ontario, como saben, es una provincia en Canadá autónoma, tiene autonomía en cuanto a sus políticas educativas y tiene alrededor de 13 millones de personas su población, o sea que es bastante grande. Y tenemos 5.400 escuelas. Y lo que ustedes ven allí, voy a decir cuáles son las estrategias que funcionan. No voy a especificar las estrategias, excepto después, cuando me refiera a la próxima fase que ustedes tienen por delante y les quedará claro la base de algo de este trabajo. Pero ustedes pueden ver que cuando nosotros empezamos fue en el 2004, era un sistema muy estancado. No mejoraba el alfabetismo, no mejoraban los chicos que graduaban del liceo y así empezamos. Empezamos a tener resultados más o menos un año después y desde entonces ha habido una mejora constante, algunas veces una meseta, nunca totalmente estancado, pero en general han sido 9 años de un éxito continuo. Ustedes ven las cifras allí, la que habla de los egresados del liceo, muy impresionante porque son
9.000 liceos y hemos aumentado la tasa de 45 a 82% de los chicos que terminan el liceo. Y pongo aquí también las escuelas privadas porque usa tecnología. Como venía diciendo, la primera fase la vamos a llamar acceso. Mucho éxito. Se logró distribuir las computadoras. La gente recibió soporte, se resolvieron los problemas. La segunda fase es poner soportes, apoyo para implementación, la plataforma, la evaluación en línea, los docentes, los dynamos. Es decir, hay diferentes apoyos que se han establecido en los últimos 3 años, desde el 2010 hasta el 2012. Y a medida que vamos ingresando entonces en este cuadro, Steve Anderson y yo decimos que ustedes están ingresando a lo que sería una tercera fase. Ahora es el momento entonces de concentrarse más y hacer una ejecución, una implementación coordinada. Y muchas de las cosas que están pasando en el sistema de apoyo ya empezaron el año pasado. La idea entonces es asegurarse de ver cómo pueden ustedes hacer que las cosas sean eficaces. Voy a volver a hablar de esto después, pero por lo menos quería decirles algunos de los conceptos clave de nuestro trabajo. Estos son 3. Esto es simplemente una reseña, un resumen. Voy a tratar de ir rápido para cubrir los puntos principales. Hay algunas ideas de lo que yo llamo los impulsores, después vamos a hablar de eso. Hay algunas ideas que nosotros captamos en el libro, que es el capital profesional de los docentes. Eso es algo también de lo que quiero hacer mención. Y en tercer lugar, el libro de tecnología, que es integrando la tecnología y pedagogía que nosotros llamamos la estratosfera, y luego vamos hasta la fase 3 para Uruguay. Los 3 primeros, entonces ustedes los pueden encontrar todos en inglés, pienso. Entonces, yo quería introducir este concepto del impulsor, el driver. Ustedes pueden bajar este trabajo de mi página web, michaelfollan.ca, Michael todo junto. Un grupo de políticas me pidió que elaborara un documento que terminamos llamando Eligiendo los malos impulsores para una reforma integral de un sistema. O sea que el driver es una política que se supone que lleve a un buen cambio en el sistema. Un impulsor errado es uno que no lo hace, que se supone que lo haga, pero que no lo hace. Quiero entrar después más específicamente a hablar de esto. Quiero utilizar esto simplemente para ilustrar una línea de pensamiento. Ustedes ven en esta lista, hay 4 líneas. Gran parte del éxito en el cambio es cómo se puede motivar a los docentes y a los directores para que hagan el esfuerzo para llegar a resultados. Cómo se puede hacer a todo nivel del sistema, porque hay que cambiar todo el sistema, y no simplemente por tenerlos en sus cargos, ni los motivan por dejarlos solos, porque no ocurre mucha cosa. Entonces, ¿qué es lo que los va a motivar? Entonces, si ustedes miran la columna de la derecha, que yo llamo los impulsores correctos, estas son las cosas que es más importante tenerlos en primer plano. Voy a explicarlos después cuando los veamos cada uno. Invertir en la creación de capacidades, asegurarse de que hay mucho trabajo de equipo, que ahora llamamos de capital social, asegurarse que también se presta atención a la pedagogía, que es el tercero, y la sistemidad es que hay más gente comprometida con mejorar el sistema. A eso nos referimos en la columna derecha. Los equivocados, no quiere decir que sean equivocados porque nunca haya que hacerlos, pero el tema es no guiar todo el sistema en base a eso, como la responsabilidad o si dejan a los docentes solos o la calidad del liderazgo, la tecnología. Es decir, si la tecnología puede abrir puertas, pero no tiene éxito a no ser que ustedes tengan una fuerte pedagogía. Y luego, las estrategias fragmentadas o descoordinadas tampoco funcionan. Entonces, quiero referirme ahora a un par de esas cosas. Una es la accountability, la responsabilidad, el
dar respuesta. ¿Qué es una buena accountability? Es una función de tener buenos datos, buena información de cómo les va a los estudiantes, pero utilizar esos datos como una estrategia para la mejora, no simplemente como para decir qué es lo que hicieron ustedes. Entonces nosotros usamos una técnica que se llama basada en la evidencia, pero el papel más importante de la información, de los datos, es ayudar a los docentes y a los directores a emprender acciones que den lugar a mejoras. La segunda parte, que es un poco, que realmente es el non-judgmentalism, que es no ser judicativo. Cuando uno ve algo que no está funcionando, si se es judicativo, uno llega a y hace una conclusión negativa. El ser no judicativo, uno puede decir, bueno, eso no está funcionando, pero nosotros vamos a invertir en capacidad para que eso funcione. Entonces, de cierta manera, nos referimos a una actitud de cómo se pueden mejorar las cosas. Y cuanto más negativo sea uno, menos motivada va a estar la gente. Cuanto menos negativos sean ustedes al hacer las cosas, más posibilidades tendrán. Combinado con el hecho de ser no judicativo, es decir, y con lo que nosotros llamamos una transparencia diseminada, transparencia en cuanto a los resultados que están teniendo, a los resultados educativos y también de cómo se ejerce. Nosotros sabemos que en la profesión docente hay larga historia de autonomía de los docentes en el salón de clase. La autonomía individual de cada docente no es conducente a una reforma de todo un sistema integral, porque la gente por detrás de la puerta en el salón no tendríamos por qué saber qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que ser transparentes y saber qué es lo que está pasando. Entonces tomen esas tres primeras cosas: usar la información para mejoras, tener una actitud no judicativa y tener una transparencia generalizada sobre las prácticas docentes, y todo eso nos van a dar una buena accountability. Ese es un punto principal. Entonces, en cuanto al lado de la creación de capacidades, realmente se refiere a armar o juntar la competencia de los docentes y de los demás involucrados para obtener mejores resultados. Todos los casos que yo di al principio, aquellos 4, incluían resultados que tomaban estudiantes que estaban en las situaciones de mayor pobreza y hacer que tuvieran éxito. A eso me refiero, a la capacidad de poder hacer eso, lo que es importante. Y en esto también estamos hablando de la capacidad colectiva. Sin embargo, hay un concepto que quiero realmente enfatizar aquí, y es la diferencia entre el capital humano y el social. El capital humano es la calidad, las cualidades del individuo, mientras que el capital social es la calidad del grupo. Entonces les voy a mostrar un estudio que lo ilustra esto muy bien. Un profesor de negocios, empresas, Terry Liana, en la Universidad de Pittsburgh, que hizo este estudio, un estudio muy claro. Ella tomó una muestra de 350 escuelas en Nueva York y midió 3 cosas. Uno era la calidad de los docentes en cuanto a sus calificaciones, a qué títulos tenían. Sí, por ejemplo, hay muchos de los estudiantes que tienen buenas calificaciones. Aquí a eso lo voy a llamar capital humano. Y luego, lo más importante para nosotros es que también midió el capital social con preguntas como las siguientes. ¿Hasta qué punto? Le preguntaba a los docentes, ¿hasta qué punto usted y otros docentes en este centro trabajan de una manera colaborativa y en confianza como para mejorar los logros de los estudiantes? Muchos docentes dijeron, sí, es así que trabajamos, con un alto capital social. O sea, trabajaban en conjunto, utilizaban una combinación de su trabajo de equipo. Y luego ella midió la matemática, cuáles eran los logros de matemáticas al principio del año, y al final del año calculó los aumentos. Y brevemente lo que ella encontró fue lo siguiente: las escuelas que tienen un capital social más alto les fue mejor. Los que tienen un buen capital social y humano les fue todavía mejor. Y ella también encontró, y esto es muy revelador, que los docentes que no eran muy buenos, pero que se daba que estaban en una escuela con un alto capital social, de hecho mejoraron durante el curso del año en cuanto a los logros que conseguían. En otras palabras, si todos sus colegas son buenos
buenos en algo y están todos interactuando, uno mejora. Tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando uno mira el capital social y humano juntos, y tal vez allí hay dos referencias, una es a las competencias individuales y el otro es el aprendizaje para trabajar. No es tanto que uno se olvide del capital humano, no es que no importe, pero lo que uno hace es concentrarse en el capital social y luego, en segundo lugar, uno lo refuerza con cómo atrae a los mejores individuos, en ese orden. Primero el capital social, después ingresa el capital humano. Otra manera de ponerlo es, ustedes tienen un mayor impacto si pasan del capital social al humano que si lo hacen a la inversa, pero se necesitan los dos. Aprender a trabajar es muy importante porque es lo que ocurre día tras otro en la escuela. Una de las cosas que nosotros encontramos, por ejemplo, es que si uno va a talleres o a conferencias como esta, o oye charlas como esta, tal vez a uno se le ocurran cosas muy buenas en el taller, en la conferencia, pero lo que pasa entre medio en el del taller es lo que importa, es lo que llamamos aprender trabajando. Entonces, enfatizamos el cambio, el capital social. Entonces, si uno quiere mejorar el grupo, use el grupo para mejorar el grupo. Después lo vamos a hablar cuando hablemos de las recomendaciones. Y lo tercero es la tecnología. Nosotros terminamos diciendo que la tecnología es esencial como acelerador. Pero fundamentalmente, la mayoría de los sistemas de los últimos 10 años han invertido, sí, en tecnología para adquirir más tecnología, pero no la han integrado al aprendizaje. Y esa es la parte pedagógica. Entonces nosotros lo que queremos es... al principio la gente percibía que empezar con tecnología estaba bien, pero tarde o temprano tiene que desarrollar esa relación entre la tecnología y la pedagogía. Y luego tenemos el tema de un sistema fragmentado o políticas fragmentadas contra las sistémicas. Cuanto más coordinadas sean las políticas, más sistémicas. Y hay otro tema que quisiera hablar y es la coherencia. Muchas veces la gente dice, bueno, en una reforma de sistemas las cosas tienen que estar más alineadas. Entonces la gente dice que la alineación es lo que uno necesita. Pero nosotros encontramos que esa alineación, que es estructural, no es demasiado efectiva si la gente en la escuela no está teniendo la vivencia de la coherencia en sus mentes. Entonces por eso decimos que la coherencia ocurre en nuestras mentes, en nuestra postura de mente. Cómo se logra cambiar el estado mental interactuando con la gente. Se influye unos con otros. Y por eso es que el social capital lleva a la coherencia, porque es la finalidad de la interacción, tiene esto como resultado. Y luego uno llega a cosas como las herramientas. Me gusta esta conclusión. La herramienta es solo tan buena como la postura mental en que uno lo tome. Entonces, por ejemplo, la evaluación en línea es una buena herramienta, pero si uno no sabe lo que está haciendo, esa herramienta realmente no es muy útil, aun cuando sea una gran herramienta. Y nosotros hemos tenido ese tipo de comentarios sarcásticos como que un loco con una herramienta sigue siendo un loco. Entonces, es por eso que es fundamental tener buenas herramientas, pero además que la gente las sepa usar bien. Los elementos de la coherencia que funcionan en esto son un número pequeño de metas ambiciosas, concentrarse, enfocándose en la pedagogía, una continua creación de capacidades alrededor de este programa, el cultivo de la sistemidad de parte de todos. Para mí, la sistemidad es un concepto muy importante. Es la definición para mí que cuando la gente en el sistema comienza a identificar cuál es la gran parte del tema y que son parte del sistema. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros nos dimos cuenta que cuando una escuela, la gente empieza a colaborar, los docentes empiezan a trabajar juntos, en general el que los guía, los dirige ese director, pasan las cosas siguientes. El docente deja de estar pensando simplemente en mis chicos, mi clase, y empieza a pensar en toda la escuela. En una escuela donde los docentes están pensando en toda la escuela, ese es un sistema activo y eso realmente es lo que tiene mayor impacto. Entonces, con ese sistema ustedes van a tener una mejor concentración en determinados temas, una atención sostenida en los factores importantes, mejor desempeño en cuanto a la calidad de la enseñanza, mucha gente que
que, bueno, este es un dicho en inglés, que charlan sobre el camino y caminan sobre la charla. Es decir, que no es bueno cuando la gente dice una cosa y hace otra. A eso nos referimos. O sea que los docentes y los dirigentes tienen que poder caminar y hablar. Es decir, que hacen cosas, que tienen resultados y se pueden explicar entre ellos y a cualquiera de afuera. Decir, bueno, a ver, nosotros hicimos estas cosas para obtener estos resultados. Nosotros sabemos lo que hicimos. Pueden describir por qué está funcionando. Tal vez ustedes piensen que eso es muy obvio, pero de hecho, bastante gente que obtiene resultados a veces no sabe explicar por qué le fue bien. Y si no puede explicar por qué le fue bien, no lo van a poder hacer otras veces, ni van a influir en otra gente para que lo hagan. Si ustedes vienen a Ontario y van a diferentes escuelas, van a encontrar una gran consistencia, una gran congruencia de la gente que trabaja de esta manera. Avancemos un poquito porque todavía estamos en el primero de los 3 puntos. Entonces, y esto es un tema muy discutido cuando dice cuidado con la autonomía de las escuelas. Algunos gobiernos con los cuales trabajamos, sobre todo en Australia y en Estados Unidos, están promoviendo la autonomía de cada escuela. Lo que yo digo es que la autonomía individual de la escuela es el enemigo de la sistemidad, porque las escuelas que funcionan solos por su cuenta y no interactúan con el resto del sistema son un muy buen ejemplo de esto es Suecia, donde hace 15 años hicieron una hiperreforma, aprobaron una política de la libre opción, la libre elección, es decir, que cualquier grupo puede formar un colegio autónomo. O sea que ahora tienen una cantidad de colegios autónomos en Suecia, pero desde entonces han ido bajando y bajando en su desempeño, en su rendimiento, y aumentaron las diferencias. Las escuelas que tenían más recursos mejoraron más, y las que no tenían o se quedaron estancados o empeoraron. A eso me refiero con el hecho de que la autonomía individual de cada escuela es una mala cosa. La interdependencia o la dependencia son ciertos grados de autonomía, pero no aislamiento. Esta es una de las 3 cosas que quería decir. Lo segundo tiene que ver con el capital profesional. No puedo decir tanto, demasiado en detalle, probablemente debería, pero si ustedes van a nuestro libro sobre el capital profesional, ahora está disponible en audio, en un libro en audio, lo pueden encargar a Amazon, está en inglés, pero creo que lo han traducido a español. Pero en ese libro hablamos de estas 3 formas de capital. Ya mencioné el capital humano y el social de ese estudio de la ciudad de Nueva York, de manera que tenemos una mayor profundidad en la descripción, pero el capital de decisiones es algo que agregamos porque dice hasta qué punto un grupo individualmente y un grupo conjunto puede tomar las decisiones correctas para responder a las necesidades de todos los estudiantes para que mejoren los resultados. Esto es lo que hacen los buenos sistemas. Son mejores en la toma de decisiones. Y lo mismo se da en todas las profesiones, podríamos decir. Es bueno tener médicos que se consulten entre ellos y que aprendan lo mejor y oigan al otro y tomen las mejores decisiones. No es bueno que la interacción que tienen entre ellos sea qué lindo es el día, sino que discutan de cosas de trabajo. Entonces nosotros usamos las palabras enseñando como un profesional. A eso nos referimos. Investigando continuamente para mejorar la manera como uno enseña. Y uno eso no lo puede hacer si está aislado. En segundo, haciéndolo en conjunto, no aislado, para que todos vayan mejorando juntos. Y en tercero es ir armando la profesión, ir construyendo una profesión como un todo. Hay un par de cosas más en enseñar como profesional que quería introducir, y es lo siguiente. Si ustedes observan este diagrama bastante complicado, pero si ustedes piensan en los docentes, en primer lugar, en términos de las 2 Cs, compromiso y capacidad. Un docente, en otras palabras, tiene que estar comprometido con su trabajo, pero también tiene que ser capaz. Entonces, por ejemplo, no es bueno tener un docente que esté parcialmente comprometido o que sea apasionado en el compromiso, pero que sea terrible en su trabajo. Entonces hay que tener una combinación y que se trabaje con las dos. Y el capital social efectivamente funciona las 2 cosas. Y también se ha hecho investigación en ciclos de carreras en que
simplemente pensar normalmente en, por ejemplo, ir a un preservicio. La carrera temprana son los primeros años de docencia. La mitad de la carrera sería de entre 8 y 19 años y más tardíamente en la carrera son más de 20 años de enseñanza. Lo que nosotros tratamos de hacer allí es pensar en hay que pensar en los docentes de acuerdo al ciclo que estén en su carrera y cómo se pueden efectivamente desarrollar los docentes sabiendo cuáles son las necesidades de cada uno, qué es lo que necesitan los recién recibidos, qué es lo que necesitan las diferentes etapas. Todo el tiempo estamos hablando de capital profesional. Y tenemos además otro grupo de cosas que es interesante que ahora llamamos como de empujar y tironear. La gente no cambia si uno los deja solos y la gente no cambia tampoco si uno le está mandoneando y diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y hay que empujarlos hacia adelante para que tengan más expectativas, tironeándolos para que asuman las cosas interesantes. Y el nudge es cuando ustedes están como todo el tiempo tratando de estimularlos a que hagan algo que ellos no quieren hacer. Entonces, la base de esto es el trabajo motivacional. El trabajo motivacional son estas 4 cosas. Constantemente, el punto que está subyacente es cómo se pueden crear condiciones donde la gente se motiva para tener mejores resultados. Nosotros creemos que se motivan cuando el trabajo tiene significado, cuando tiene un sentido, cuando el trabajo le permite a la gente mejorar en lo que hace, cuando hay una fuerte sensación de camaradería, eso es el capital social, y cuando hay un buen liderazgo, una buena dirección. Esa es la segunda parte que les quería compartir. Y lo tercero es sobre la estratosfera. Lo que decíamos es el libro que vi que algunos de ustedes lo tienen. Y realmente lo que se pretende es integrar la tecnología y la pedagogía y lo que yo llamo el conocimiento del cambio. Conocimiento del cambio es cómo motivar a la gente de todas las cosas que estuvimos hablando. Nosotros en lo que estamos trabajando en estos días y lo que yo reviso en el libro, estas 3 cosas cómo se juntan. La tecnología, el cambio y la pedagogía. Y es por eso que digo que eso es en lo que su proyecto tiene que trabajar. Les voy a mostrar un video de 30 segundos. A veces es difícil de traducir porque tiene chistes, pero creo que en esta cultura se puede dar bien. Está en alemán, no tienen por qué saber alemán para comprenderlo. Es un video muy breve de una hija adulta que le compró a su padre una iPad, una tableta. Vamos a ver qué pasa. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Was ist? So she's speechless, right? Se quedó sin palabras. Y lo que quiero decir esto es que se necesita un buen pedagogo, no solo la tecnología, se necesita un buen pedagogo. Si ustedes miran esta gráfica es de Estados Unidos y es choqueante, pero es predecible y uno lo sabe una vez que lo ve. Se da cuenta. Este es un colega nuestro que entrevistó más o menos a 3.500 docentes en diferentes niveles y le preguntaba a los maestros ¿cuál es el porcentaje de estudiantes en su clase que están metidos en la clase? Y ven cómo va bajando. En el 9º año, 37%. Yo no sé cuáles son las cifras de ustedes, pero en términos generales yo diría que siempre es así, que cuanto más va avanzando el chico en la escuela, menos interesante les resulta la escolaridad tradicional. Y esto realmente es el problema de todo el mundo. Aún en buenos sistemas, como los que yo mencionaba, lo interesante, lo divertido de la escuela no alcanza. Lo que nosotros decimos en Estratosfera es que la tecnología ofrece la oportunidad de tener un aprendizaje divertido, pero uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Entonces, voy a ir a eso. Vamos a hablar, estos son los criterios, probablemente sea
mejor. Parte de esto, antes de llegar a la parte de los criterios mismos, es que como esto es nuevo, es decir, que nadie realmente lo ha descubierto mucho, muchas de las primeras soluciones son de desarrollo innovador. Mientras que en el alfabeto, entre la lectura y la escritura tenemos algunas soluciones, en la parte de integrar la tecnología y la pedagogía todavía no hay buenas soluciones. Yo sé que ustedes las tienen que descubrir y desarrollar. Tenemos entonces que definir ¿cuál es la pedagogía específica que se vincula con la tecnología para metas específicas? ¿Cuáles son los criterios los criterios, aunque las innovaciones de las que estamos hablando con la tecnología y la pedagogía tienen que ser entusiasmantes y de manera irresistible para estudiantes y docentes? Tienen que ser elegantemente eficientes y fáciles de usar. Este es el criterio de Steve Jobs, donde él decía, presten más atención, hagan que lo más complejo sea el diseño, como para que sea fácil de usar. Y luego hay que utilizar la tecnología constantemente, 24 horas al día, 7 días, ubicua, para que la tecnología no solamente esté confinada a la escuela. Y los estudiantes tienen que tener dentro de su currícula la parte de resolver problemas. Esas son las cosas en las que estamos trabajando, cómo crear innovaciones que cumplan con esos criterios. Y hay algunas cosas nuevas, nuevitas, que hay que volver a pensar, pero el concepto es la nueva asociación pedagógica entre los estudiantes y los docentes y a la inversa. Y quiero mostrarles algo que es en particular un ejemplo aquí. Si ustedes piensan en lo que yo llamo la asociación pedagógica, esto implica un nuevo un nuevo rol para los docentes para estimular el aprendizaje de los estudiantes. Y hay una parte de esta investigación que es muy reveladora. Ese trabajo de John Hattie, donde él establece una diferencia entre el docente como activador y el docente como facilitador. Si miren esta diapositiva, él agrupa las prácticas de docentes alrededor de lo que llama el docente como facilitador comparado con el docente como activador. Y esta es la nueva palabra, es así. El docente como facilitador es demasiado pasivo. El docente como facilitador es un mal pedagogo. Recuerden que vimos aquello, el guía al lado es demasiado pasivo. Y eso se ve, de hecho, tanto con tecnología, por ejemplo, las simulaciones en la página web, por ejemplo, la razón la manera por la cual algunas tecnologías no dan buenos resultados no es porque sean potentes, no sean potentes, sino porque no se usan bien. Y cuando hay un docente activador, hay mucho más interacción entre el docente, entre el estudiante y el docente, hace también trabajar más a los estudiantes entre sí, tratando a los estudiantes como socios en el aprendizaje, usando sus propias herramientas, utilizando más el aprendizaje entre pares, que los docentes aprendan entre ellos y que los estudiantes aprendan entre ellos, dándoles más opciones a los estudiantes y dejando que los estudiantes sean los usuarios primarios de la tecnología, incluyendo aquí compartir éxito mediante breves videos, o sea, uso de los estudiantes, e incluyendo en esto también está el rol de el docente que tiene miedo a la tecnología. ¿Qué pasa con el docente que no es muy competente con la tecnología? La mejor solución es dejar a los estudiantes que resuelvan ese problema para el docente. Estos días, desde un punto de vista del cambio, es más normal con la tecnología sentirse libre de decir, eso no lo sé. Antes, cuando uno decía, eso yo no lo sé, no sé hacerlo, uno se sentía inadecuado, pero ahora la gente como yo, no tengo ningún problema en preguntarle a mi nieto de 10 años cómo usar una determinada tecnología. No me siento para nada estúpido por decirlo. Si ustedes ven dos estudiantes, un estudiante tiene una aplicación nueva y la está usando y el estudiante de al lado le dice, ¿qué es eso? ¿Cómo lo usas? El estudiante que está preguntando no se siente tonto por estar preguntando porque lo ve como algo normal. O sea que eso, en cierta manera, está desarrollándose con la tecnología. Esto es otro. Aquí se enfatiza más los docentes expertos o peritos.
Los docentes expertos pueden dar la evidencia que pueden defender sobre el impacto positivo de su enseñanza. Vamos a saltear un poco una parte. Quiero llegar con ustedes a la tercera fase y luego cerrar en unos pocos minutos. Okay. Remember I said about the third phase and ¿Se acuerdan que hablé de la tercera fase, como enfocarse en la ejecución o implementación en Uruguay? Bueno, este es el nivel general. Quiero decir que estas 5 cosas que tengo, voy a cerrar después haciendo comentarios muy específicos, pero estas 5 cosas son cosas que ustedes en las que ustedes no son buenos. No es una crítica, pero me refiero al sistema. El sistema hasta este momento no ha sido bueno en hacer estas cosas, estas 5 cosas. Esto es lo que los buenos sistemas están haciendo para tener resultados. Entonces, uno puede estar en desacuerdo con esto y puede ser que mucha gente tenga preguntas, pero los sistemas a los que me referí más temprano, que mejoraron resultados, esto es lo que hicieron. Definieron metas claras de logros de los estudiantes. Por un lado, lectura, escritura, matemáticas, enseñanza del idioma materno. Otra meta clara, el porcentaje de estudiantes que llegue a 7º año o liceo, primer liceo. Años de repetición, 43%. Una meta clara puede ser cómo lo podemos reducir, por ejemplo, de 43 a 25%. Me refiero a metas claras, por ejemplo, en escritura y lectura. O sea, que el número de metas sean pequeñas, pero que sean las verdaderas prioridades, lo nuclear. No quiere decir que no tengan otras metas, pero esas son el meollo y esas son las que llaman las prioridades número 1. En segundo lugar, a medida que esas prioridades se ejecutan, uno empieza a ver quién está mejorando, quién está teniendo los mejores resultados, cuáles son las escuelas. Fundamentalmente, comparando escuelas en las mismas condiciones, o sea, qué es lo que funcionó, cuáles fueron las prácticas efectivas, y para eso siempre necesitan usar datos, información y ver cuál fue la mejor pedagogía implementada. Luego hay que difundir las prácticas efectivas. Los docentes que aprendan unos de otros, las escuelas que aprendan unas de otras o los centros educativos. Es el tercero. El cuarto es liderazgo, que se concentra en las 4 cosas anteriores. Entonces uno tiene metas claras, ha identificado las buenas prácticas, se han difundido esas buenas prácticas. El papel de los dirigentes, de los líderes, es hacer que todo eso ocurra. Y esos líderes son ciertamente los directores, los maestros, los MACs, los dínamos. Y en cuanto a la infraestructura, más complicado porque ustedes tienen diferentes piezas. Pero ¿cuál es el papel, por ejemplo, de los inspectores en este sistema del que estoy hablando? ¿Cuál debería ser el papel de los inspectores? ¿Cuál es el papel del Plan Ceibal, de algunos de los organismos a nivel nacional? Y finalmente un recordatorio de que de todas esas cosas todo tiene que estar vinculado a logros de los estudiantes. Cuando nosotros queremos evaluar un sistema, vamos a cualquier escuela, le preguntamos a un docente qué está haciendo y qué resultados está teniendo. Si el sistema tiene éxito, el docente nos diría, estas son mis metas de enseñanza y así es como encaja dentro de las prioridades del país o de la región, y esto es lo que nosotros hemos hecho para avanzar, esto es lo que nosotros hicimos para obtener mejor resultado, estos son los resultados que hemos tenido los últimos 3 años y esto es lo que hemos aprendido a partir de eso y estos son los retos que vemos para la próxima fase. Entonces, para ponerlo en una imagen, yo creo que es destapar el aprendizaje, sacándole la tapa cuando nosotros hagamos el informe final tenemos las estrategias de para dónde dirigirse, pero también vamos a hablar a un nivel más específico de qué implicaría ejecutarlos, implementarlos. O sea que con todo gusto respondo preguntas o oigo ideas, porque esto es una cosa que la tenemos que pensar en conjunto. Muchas gracias. Sí, la pregunta. El maestro de las escuelas y jardines de infantes comunes atiende solo los 5 días de la semana al grupo de los niños. Can you hear? Can you hear? No está previsto trabajo. Can you hear? Trabajo colaborativo. Yeah, there's no time previous. Yeah.
La respuesta breve es que primero uno tiene que decidirse si quiere o no la estrategia de que la gente aprenda unos de otros. Y luego uno busca las maneras en que se puede dar eso. Si ustedes me dicen, bueno, es imposible colaborar, yo les diría a ustedes, entonces no esperen ninguna mejora. Esa es una respuesta directa. Dijimos más temprano hoy, Wilson decía, bueno, si uno tuviera... Sí, ¿qué pensaría usted de un sistema que no ha funcionado, que no ha mejorado en 15 años? Bueno, hay algo que tiene que ser diferente para que sí pueda mejorar de aquí a 15 años. Entonces yo creo que una vez que hay estrategias y tal vez, por ejemplo, el uso de videoconferencias que tienen ahora, hace posible compartir más que antes y que no exige tiempo. Pero nosotros sabemos que en los sistemas que tienen logros, que tienen éxito, los docentes quieren colaborar porque ellos experimentan el valor que tienen. Es un poco como el huevo y la gallina. No lo van a hacer si no tienen suficiente tiempo, pero tampoco lo quieren hacer porque no piensan que sea de valor. Si ustedes crean las estrategias en las que la gente viva los valores que tienen, cambian de manera de pensar. Entonces, todos los sistemas tienen problemas con el tiempo. Y tal vez tenga que haber puede haber alguna idea inteligente sobre cómo encontrar pequeños espacios de tiempo, porque no es que se necesite mucho tiempo, a veces es poquito tiempo para aprender unos de otros. I follow your books and your publications. You're makes changes. Do you think that in this country that as conservative as Uruguay is capacitated, it's able to accept those changes? La pregunta es, si he seguido sus libros y publicaciones, usted es un provocador de cambios. ¿Usted cree que un país tan conservador como Uruguay está capacitado para aceptar cambios? Sí, ciertamente. Llega un momento, diría yo, en que si hay suficiente gente que no está contenta con los malos resultados, querrán hacer algo al respecto. Entonces, yo creo que en el 2006, por ejemplo, estos últimos 6 años, ha habido una serie de interacciones que han tenido lugar donde cada vez hay más gente en el sistema que están dispuestos a que haya mejoras. Entonces, y yo creo que lo hemos visto también en muchos países conservadores y en desventaja. Pienso que el deseo de mejorar probablemente, y probablemente esto lo puedan contestar, no es que me lo tenga que contestar ahora, pero yo me aventuraría a decir que el deseo de mejorar está más presente ahora que hace 6 años en Uruguay. Es decir, que hay un número suficiente de gente que lo quiere hacer y tenemos más claridad sobre lo que habría que hacer. O sea que yo creo que definitivamente es factible y que hay un número importante de gente que quiere hacerlo, y una vez que empieza a salir y que se empiezan a ver el éxito, ya está la magia. Sí. La pregunta entonces era sobre el docente investigador. Yo no sé. Mencioné antes que hay algunos cambios en los que ya sabemos ciertas partes de la respuesta, como mejorar, por ejemplo, escritura y lectura. Hay otros cambios en los que son tan nuevos que no hay buenos ejemplos por ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos del activador de John Hattie fue una invitación para ver qué es lo que significa eso. Y yo creo que es una advertencia muy buena, porque lo que dice es, lo que les dice a ustedes en el contexto del Plan Ceibal, es no esperen que la tecnología logre llevar adelante las cosas. Se va a necesitar también docentes, activadores buenos que lo hagan. Y, de hecho, empezamos un proyecto con Microsoft que se llama la Nueva Asociación Pedagógica entre Estudiantes y Docentes, donde, de hecho, dado el número tan importante de innovaciones digitales que están ocurriendo, estamos estudiando justamente estas innovaciones digitales que se han inventado en estos últimos años, y algunas superan a los docentes.
y uno podría predecir que no van a ser efectivas. Y otras, sí, en los otros los docentes están más metidos. Entonces, lo que digo es, cuando uno ve a un docente como activador, uno dice, bueno, probablemente eso sea algo importante en lo que trabajar. Y podemos darles algunos ejemplos. El tema es asegurarse que el docente se da cuenta que la tecnología no quiere decir que se disminuya el rol del docente, sino que la tecnología implica que el docente tiene que tener un papel más importante para hacer lo que casos: Ontario, Brasil, Chile, Australia. De ser así, ¿dónde acceder? Is there any study about the 4 cases of Ontario, Brazil, Chile, and Australia, and where to go for it? La pregunta de los estudios. Sí, usted tiene una página web, o sea que la podríamos dar. Steve y sus colegas tienen un estudio de Chile en un municipio, y ese está en español, eso se lo podemos dar. Luego están el de Brasil, que está en el informe McKinsey, también se lo podemos dar. El de Minas Gerais, el de Ontario también, nosotros escribimos sobre eso en nuestro libro, entonces también se lo podemos hacer llegar. Y finalmente está el caso de Melbourne, del este de Melbourne, aquella región que yo les decía que mejoró. Me dieron una copia de que lo que hicieron, se lo puedo pasar. Pero lo que tiene de bueno es que no solamente que estos sean éxitos, sino que además ustedes pueden documentar qué es lo que hicieron para llegar a ese éxito. Entonces, de hecho, los estudios no es que digan, bueno, con esto tuvimos éxito, sino tuvimos éxito y esto fue lo que hicimos. Estas son las vías, estos son los ingredientes, y son solo media docena de cosas que hay que hacer bien, pero hay que juntarlas, armarlas, concentrarse en ellas y seguir, darle continuidad. Algunos de los reportes nosotros los tenemos en español, los podemos subir a la página web de CEVAL, particularmente el McKinsey Report. ¿Cuál es la mejor manera de dotar las competencias digitales a un cuerpo docente que no las tiene? What's the best way to give a digital capacity to the teaching group that doesn't have that? ¿Cuál es la mejor manera de dar capacidad a un grupo docente que no tiene capacidad digital? Bueno, la mejor manera es hacer que no se vea como amenazante. Utilizar el grupo para ayudar a desarrollar al grupo. En otras palabras, la mejor manera que cambian los docentes es cuando tienen nuevas experiencias en circunstancias no amenazantes, con apoyo. Esa es la mejor manera de conseguir cambios. Si yo tomo, bueno, por ejemplo, en aquella escuela que pasaron de tecnología cero, que yo les contaba, a mucha tecnología en 3 años, se duplicó los resultados en la escritura. Nosotros tenemos justamente un libro en eso. Lo que hizo el director en esa escuela, él era un líder en esa escuela, y uno puede ver el cambio funcionando tal como yo lo describo. Él comienza con 0 tecnología y él dice, nos queremos concentrar en mejorar la escritura, queremos utilizar la tecnología para llegar más rápido. Y él dijo, no sabemos usar tecnología, entonces yo voy a ayudar a hacer eso, pero creo crear una atmósfera en que la gente se tiene que dar cuenta que está aprendiendo cosas nuevas y que obviamente van a ser torpes, entonces le vamos a sacar todo lo amenazante. Vamos a dar ayuda técnica, pedagógica, vamos a vincular eso al aprendizaje de los estudiantes, y ellos lo hicieron. Y los docentes aprendieron unos de otros. Y hay 2 ejemplos. Uno es que aquellos docentes que le tenían un poco más la mano, le ayudaban a los docentes que no. Recuerden que el clima tiene que ser no amenazador, todos somos aprendices. Y lo otro que hicieron, diseñar la estrategia lo más específica posible. Lo que hicieron fue una parte que ellos estaban utilizando mucha tecnología, entonces armaron un periodo de 2 horas donde decían, había 8 salones de clases
en la escuela. Entonces todos los docentes iban a cada una de esas 8 aulas y el docente en el aula tenía que mostrar 2 maneras de usar la tecnología para mejorar, en este caso la escritura, la combinación que fuera. Y lo hicieron eso en 2 horas, es decir, que con eso ya tuvieron 16 ideas, 2 de cada docente. Y así se hace, es cultivar de una manera no amenazante las cosas que los docentes están haciendo, con las que ven que tienen buenos resultados y aprender unos de otros. Y uno eso no lo puede hacer simplemente por tener más cursos, por ejemplo. Los docentes no cambian por hacer más cursos o poner más presión en la evaluación, porque el tema no es simplemente si la gente lo quiere hacer, sino si lo sabe hacer. Ese es el problema principal, porque si no saben hacerlo, la estrategia tiene que ayudarlos a aprender cómo hacerlo. Y por lo tanto, uno tiene que usar a otros docentes, porque no hay suficientes líderes por allí, pero sí hay suficientes colegas una vez que empieza a funcionar el proceso. Okay, muchas gracias. Thank you very much. Y muchas gracias a todos. Buenas tardes.